libro con poemas e ilustraciones, ¿no? Y que era como lo que yo tenía ahí en la recámara que había trabajado con Mar, y le dije, oye, ¿tú crees que les podría interesar? Pues sí, no sé qué, lo comento, y ya la historia sí que es la misma, ¿no? Y nada, también, o sea, muy agradable, muy divertido el proceso, muy fácil, creo, espero que para los tres, ¿no? Que a veces no tiene por qué ser desagradable, pero no es fácil a veces ponerse de acuerdo, pasan cosas, ¿no? Hay puntos de vista. Aquí ha sido todo como muy, muy fluido, muy rápido también, tampoco es habitual, o sea, el libro, pues no sé cuándo lo planteamos, estas reuniones de la lluvia serían en noviembre a lo mejor, algo así, ha salido muy rápido, ¿no? En fin, un gustazo. Así que nada, creo que si quieres decir algo, si no se lo paso a Andrea. Sí, yo creo que mejor, bueno, Ah, Claro, que son dos opciones. yo creo que mejor Vale. las preguntas directamente estaría. Hay dos, ¿eh? Es que yo lo voy a preguntar mucho. vale. Bueno, lo primero que tengo curiosidad por saber es ¿hace cuántos años tenéis esto entre manos? Sí, es que lo sabes. La verdad es que no sé si me acuerdo muy bien. Yo creo que 4, 5 o más, ¿no? Mínimo 5 años, de 5 a 6 años. Es verdad que nuestra idea era sacar adelante un libro ilustrado en el que el lenguaje y la imagen hubiese un juego. Se planteó también la idea de hacer un libro de artista, pero claro, entonces la primera versión que hicimos realmente era más para el libro de artista. Luego hicimos una segunda versión. Entonces, a lo largo de estos años creo que se ha ido desarrollando todo este proceso de cómo empezó. Pero más o menos 6 años, yo creo. Te lo pregunto por algo, lo voy a... Bueno, Anne Carson en un libro de autobiografía en rojo se pregunta de qué está hecho el tiempo, que ya mola, ojo. En este libro, que es muy muy chiquitito, es tan chiquitito que no le cabe el nombre en el lomo, que me parece precioso, está ahí como a punto de no ser libro, porque un libro sin nombre en el lomo, ¿qué es? Sí que está como totalmente lleno de asombro. O sea, yo cuando me lo cuenta y luego poco después veo las ilustraciones, hay algo que sucede en el texto y que sucede en la ilustración que continúa o que está todo el rato en el libro, que es el asombro. Entonces yo tengo aquí como notas, que es cosas de las que yo pienso. Mirar a quién no eres, pero a su vez es totalmente tú. Y de ahí la pregunta que acabo de hacer. ¿Cuánto tiempo lleva el libro? Entiendo que el libro tiene que ver con un hijo. No sé si me equivoco. Ahora me dice que todo que no y ahora ya llamo. Entonces entiendo que de alguna forma, un poco conociendo más la obra de Mariano, del dentro y el afuera, cuando tienes un hijo hay un afuera que se te va yendo, ¿no? Que es un tú que deja de ser tú y empieza a tener entidad y supongo que el tú que eras antes del hijo también deja de ser el mismo, ¿no? Entonces sí que yo veo como esta sensación de nana todo el rato, de cadencia, y es algo que está todo el rato como si tu realidad estuviese irrumpida por ese acontecimiento. Hay otros mundos, otras dimensiones de la vida que tienen que ver más con lo imaginario, podríamos decir. Se entiende lo que se entienda ahí, ¿no? Los sueños, los deseos, las fantasías, lo que podría haber sido, el pasado, el futuro, no sé. Y que creo que eso tiene una fuerza y una
contundencia en la vida de todos nosotros, seamos soñadores o pragmáticos, increíble. Y sin embargo, está infravalorado, ¿no? Y lo real, cotidiano, el aquí y el ahora, lo tangible, etcétera, desde mi punto de vista, esto por supuesto es una opinión, está sobrevalorado. Entonces me parece que, bueno, en este poema se habla tangencialmente de eso también, yo creo, ¿no? De cómo se va construyendo la percepción de uno mismo y del mundo, o sea, los estratos. Esto también es interpretación, ¿no? En ningún sitio pone que esto sea así, es lo que yo leo sobre lo que yo escribo, pues que los estratos son como las capas de la identidad o algo así, ¿no? Cómo se va construyendo un sujeto, y en algunas de esas capas hay elementos más reales y en otras hay elementos más imaginarios. Y sí aparece, claro que sí, un hijo que resulta que es el mío y que, o sea, aparece también un poco tangencialmente, no se habla de él, no es un poema sobre la paternidad, pero bueno, es como, se usa, creo, si no recuerdo mal, como ejemplo para hablar de algunas cosas, ¿no? En esta capa pasan estas cosas, ¿no? Estamos en este nivel. Aparecía mucho en esa época y ya está. Y no tengo más que decir, creo. Sí, yo creo que en este poema ese concepto de realidad se altera cuando Mariano dice que entrar hacia afuera. Él habla de entrar hacia afuera. Creo que en ese momento ese sentido de realidad no es algo muy definido. Y de hecho yo creo que los estratos, es mi punto de vista, aquí está el autor, a lo mejor me equivoco, pero creo que tiene que ver con las experiencias del tiempo, y esas experiencias del tiempo van construyendo la memoria. Es verdad que aparece la figura de su hijo. Me hace gracia que hagas referencia al tema del vínculo, porque en el primer proyecto que yo hice de las ilustraciones fue el concepto que primero utilicé como eje central sobre el que organizar todo mi trabajo, y curiosamente luego lo abandoné, pero a mí también me sedujo mucho esa habitación del vínculo, que si no lo habéis leído, el poema habla, hay un momento en el que habla de la habitación del vínculo. Es muy interesante y cómo se enlaza con la historia de su hijo y cómo se enlaza con el resto del poema, pero yo creo que esas alteraciones trastocan ese sentido de la realidad, y que creo que es importante para poder entender los estratos. Y no sé, creo que no añadiría nada más. ¿Tú? Bueno, sí, yo siempre puedo seguir hablando sobre todos estos temas. Sí, es tal cual lo que dice Mar, o sea, lo has contado mucho mejor que yo. Quizás lo hayas leído más atentamente también, ¿no? Aparte sí, la verdad de es que lo puedo empezar, me lo sé de memoria, sí. Casi. Es eso, o sea, yo decía, los estratos son como las capas que van formando la identidad, la personalidad, no sé exactamente cómo nombrar eso, pero tiene que ver con esa dimensión temporal, claro. Pues bueno, juega el mundo de la geología, ¿no? Los estratos también son una especie de recorrido temporal, obviamente, cronológico. Entonces ahí hay algo que tiene que ver con lo más primario, con lo infantil de uno, ¿no? Con lo original de uno, y luego se van sedimentando capas por arriba. Esto todo es, por supuesto, una metáfora para hablar de la psique o algo así, ¿no? Del mundo de las emociones o del espíritu, o todo eso que para mí está unido. Otra de las preguntas que tenías, que más o menos las has comentado, ¿cómo te llega el libro? ¿Cómo lo recibes? En estos estratos que compartís, creo que dentro del libro y fuera del libro, porque como estaba comentando Patricia, tú, Mar, acabas de hacer una exposición que se llamaba Casa, Identidad y Memoria, si no me equivoco. Y en una parte el espacio todo el rato está como el tiempo, ¿no? Es algo que dices tú también, Mariano, que el espacio es metáfora del tiempo. Entonces a mí me interesa mucho esto que acabas de decir tú, de que al final estamos hablando de entrar desde la afuera, ¿no? Y esto sí que me interesa preguntar cómo de repente lo trasladas a ilustración o a trazo. Pues es difícil. A mí lo que me sedujo del poema justo es lo que acabas de decir. El hecho de cómo se manifiestan los estratos y cómo construyen la memoria. Es verdad que ahí enlazo con mi propio trabajo. Y lo que descubrí
en un primer momento ya he comentado que intenté trabajar desde la habitación del vínculo, pero luego me di cuenta que el propio poema tenía un tono, tenía un movimiento, y opté por él en la segunda versión, porque hay una cosa muy importante en este poema para entender los estratos y para entender las ilustraciones, y es que me di cuenta que hay un recorrido circular. El poema comienza con un posicionamiento y finaliza con un posicionamiento. El poema comienza diciendo: en el centro de todo hay un deseo, y acaba el poema indicando que volver o llegar a ese centro a través de la música. Esto me parece que es muy importante para entender los estratos que se van desplegando entre esos dos posicionamientos. Y eso es en lo que yo me basé en la segunda versión de las ilustraciones para desarrollarlas. De hecho, las ilustraciones comienzan con una especie de germen, de una semilla muy pequeñita, y finalizan, se despliega el poema en lo que son las ilustraciones y finaliza. Que no hemos dicho todavía y que me parece que es muy importante, para mí lo es, y sé que para Mar también. El texto es previo a las ilustraciones, pero las ilustraciones no son un acompañamiento al texto, sino son un diálogo con el texto. Es decir, que no sé si la palabra correcta las ilustraciones, y tampoco importa mucho. Hay un texto y hay unas imágenes, y eso no es una traducción al lenguaje visual de las palabras que pone ahí. Son unas imágenes, algo dicho en lenguaje visual, que dialoga, que se interpenetra con el texto, ¿no? O sea, que propone, por decirlo de alguna manera, una interpretación, pero muy abierta. No dice significa esto, sino yo lo veo por aquí, yo lo llevo por aquí, ¿no? Son imágenes, el texto está lleno de imágenes, y son imágenes que se suman a las imágenes del texto desde otro lugar y fomentan, no sé cómo decir, núcleos de lectura o direcciones de lectura o algo así. Me parece súper interesante, y desde luego es lo que... O sea, la gracia del proyecto básicamente es esta, ¿no? Que no hay una jerarquía entre imagen y palabra, sino que están, no sé, como en pie de igualdad. Claro, esto, ¿no? De hecho, respecto a eso, yo me he sacado como cositas de tensión y sentido en cuanto a la imagen y el símbolo, porque es inevitable, ¿no? Además, creo que Mar, tú también escribes, ¿no? Entonces es algo que sí que es muy interesante, citándote. Una manera de escribir corresponde a una manera de amar, a una manera de ver el mundo, de pensar y de sentir. En cuanto a eso, ¿cómo se relacionaría eso con la ilustración? A la hora de tú ilustrar, esta forma de escribir, que puede ser perfectamente una forma de dibujar, ¿cómo lo relacionas? Bueno, es que creo que voy a explicar un poco qué entiendo yo por ilustración. Es verdad que no me gusta, y bueno, a veces la gente que nos dedicamos a la ilustración nos vemos abocados a ello. Tienes un encargo y a lo mejor tienes que sacar adelante un trabajo un poco acotado. Es verdad que lo que más nos gusta es enfrentarnos al trabajo de otra forma. Yo vengo del mundo del arte, entonces quizá me enfrente de otra forma al mundo de la ilustración. Creo que lo más interesante de la ilustración es no planteártela como algo que tiene que definir la palabra o aclararla o ponerle el tono emocional. Esta es una forma, un sentido clásico de la ilustración. Me gusta más verlo como dos lenguajes que se encuentran. Entonces, cuando realmente tienes que enfrentarte, bueno, en este caso al poema de Mariano,
yo no lo vi como un paisaje interior, es decir, yo quiero entender el paisaje interior de Mariano, ¿no? Y me enfrento así, pero me enfrento desde lo que soy yo y desde mi propio paisaje interior. Y como creadora tengo también códigos y lenguajes internos que tengo que confrontar con los de Mariano. Eso a veces, aquí es donde se establece el diálogo, y creo que lo interesante es que la ilustración no sea ni Mariano, no sea yo, sino sea el diálogo. Esta forma de entender la ilustración es la que a mí me gusta. No siempre en el mundo, en el campo laboral lo puedes llevar a cabo, pero creo que es la parte interesante. De hecho, me encantaría que la ilustración tuviese, se avanzase de otra forma y se desarrollase de otra forma, porque no siempre tiene que basarse en un diálogo, o un diálogo implica muchas cosas. Puede ser que la ilustración ponga en evidencia lo que omite un texto, o que le contradiga, o que le interrogue. Todo este tipo de cosas yo he visto poco y que realmente se podrían dar, y creo que enriquecería mucho la lectura de un libro y se convertiría en otra cosa. No sé si te contesta tu pregunta, pero... Sí y no, pero porque yo me he explicado mal antes de hacerlo. Hay una cosa que es que habéis dicho los dos, y que cuando tú miras el libro y literalmente se te ponen más sentidos de los habituales, está todo el rato, que es precisamente lo que tú dices. No está el texto ilustrado por la imagen, y la imagen no deja indemne al texto. O sea, al final el poema se ve afectado por lo que miras y lo que miras por el poema, pero funcionan en este diálogo que tú comentas y que realmente lo infecta de alguna manera para sumarlo, ¿no? Para ampliarlo. Siempre está este debate en los libros ilustrados, sobre todo, como que se busca la idea de que se hagan a la vez, ¿no? Que se escriban y se ilustren a la vez para que no se caiga en esta cosa de o tú eres muy literal y entonces vamos a ese término de ilustración que es como más conocido, ¿no? Pues el barco es azul, porque no es azul, ¿no? Entonces, no es tanto eso, sino precisamente viendo que funciona todo el rato la imagen con recursos propios de la poesía, mis preguntas van por ahí, porque al final me interesa mucho cómo esa no realidad del texto, esa parte más onírica, en el dibujo es indudable. Entonces, de repente hay un montón de símbolos que están funcionando ahí de una manera muy activa y que además sí que están funcionando como con elementos propios de la poesía, como puede ser la repetición, que es lo que genera esa constancia en la imagen, ¿no? Y además en la obra, el color, que esa es una pregunta para luego, pero puedo adelantar, ¿no? Porque al final está todo el rato el rojo ahí, que creo que es importante, o sea, o al menos a mí como lectora de imagen y de texto lo veo de repente como algo que sale y que no es un color cualquiera, ¿no? Sino que es un color que a nivel simbólico es muy, muy, muy alto. Entonces, las preguntas sobre todo van desde ahí, ¿no? O sea, entendiendo que tú recibes un impacto como ilustradora o como dibujante, o sea, como artista realmente, porque al final, es que ahora de repente ha pasado esto, ¿no? Que de repente tú usas el término dibujante y ya todo suena mal, ¿no? Está todo tan como medido que de repente hacer lo que haces, que es en un momento determinado dibujar o tejer, o ya tiene un montón de condicionantes negativos, ¿no? Pero bueno, de cara a eso preguntaba sobre todo, porque al final sí que lo que yo veo es que estos recursos están funcionando de una forma similar a la que funcionaría a nivel textual, y ahí es donde se me despiertan como dos afinidades propias que al leeros, a los dos, porque al final tiene que ver con mirar, ¿no? Sí que veo que coincide. Entonces la pregunta iba más como por ahí, ¿no? Al final, ¿de qué forma tú, como autora, apareces en ese texto, o sea, o en esa imagen? Porque al final tú también estás siendo texto ahí y él está siendo imagen, ¿no? Porque estáis dialogando y cuando a uno le llega el objeto, le llega al completo. Podrías intentar leer el texto tapando la mitad, que sean las imágenes, o ver las imágenes y tapar la mitad del texto. Pues podría ser, ¿no? Pero es imposible si tú no haces un esfuerzo consciente y casi con objetos, que no te vayas a ambos lugares, ¿no? Que tu ojo no esté en los dos sitios a la vez. Entonces las preguntas iban más como por ahí. Hay algo que ha dicho Mariano al empezar que tiene que ver con que la poesía necesita huecos, ¿no? O sea, necesita espacios estéticos donde producirse. Y sí que hay una repetición gráfica todo el rato. Y ahora la preguntaba para ti, Mariano, que es cómo aparece esto en este caso en el texto con los poemas.
sobre todo teniendo en cuenta que el poema, porque claro, al final es inevitable leerlo como a trocitos, pero al final es un poema continuo, cómo aparece esta conciencia del espacio y de la repetición en este poema, concretamente teniendo en cuenta que eres músico. Ya era difícil antes de teniendo en cuenta que eres músico. Quería decir una cosa antes, a lo mejor te pido que me repitas la pregunta si me va un poco la pinza, perdona. Es que quería decir una cosa que creo que venía a cuento sobre lo que... ya se me iba también esto. No, ya sé. Hay un defecto que tiene el libro, que no es culpa de la editora, desde luego, y creo que tampoco nuestra, sino de lo que son los libros, que es que nos dimos cuenta, no del defecto, es una broma decirlo así, pero nos dimos cuenta cuando se planteó, como contaba antes Patricia, cómo hay esta serie de imágenes, ¿no?, que hizo Mar, hay este texto que va de aquí a aquí, es un poema largo, ¿cómo hacemos para que funcione esto, ¿no? O sea, una posibilidad, por ejemplo, es poner el texto de corrido y después todas las ilustraciones. Podríamos haberlo hecho así. O todas las ilustraciones al principio, o la mitad, o lo que sea, ¿no? La manera ideal, desde mi punto de vista, y eso es lo que digo en defecto, espero que nadie me tome muy literalmente nunca, y menos en este contexto, lo ideal para mí habría sido que el texto esté circulando todo el tiempo y relacionándose todas sus partes con todas las imágenes, ¿no? O sea, que hubiera como una especie de esfera tetradimensional en la que todo estuviera al mismo, o pudiera estar al mismo tiempo en el mismo lugar. Eso salía muy caro. Bien dicho. Entonces, pues ajustándonos al presupuesto que había, tuvimos que hacerlo así, ¿no? O sea, nos pareció, creo que esta es una decisión correcta, dividir el texto en el número de imágenes que había y organizarlo de esa manera, ¿no? También muy interesante fue darnos cuenta de que ya habiendo decidido va a ir un texto a la izquierda, imagen a la derecha, cada texto con su imagen, digamos, dónde cortamos el texto, tal, eso es otro asunto, pero ¿qué imagen va aquí? Y no era evidente, aunque Mar había hecho esas imágenes leyendo el texto, y en muchas hay referencias concretas, digamos, hay una palabra y se ve por qué esto va con esto, pero muchas encajaban con dos textos, o muchos textos con varias imágenes, o sea, había muchas maneras de montarlo. Y esto me parece, por eso digo que la esfera tetradimensional era el marco, el formato correcto, ¿no? Porque había muchas maneras de montarlo y funcionaban distinto. ¿Cuán distinto? No sé si habría valido la pena invertir tanto, ¿no? Pero desde luego un poco distinto, y habría valido la pena intentarlo y probar, ¿no? A ver qué pasaba. Entonces, volviendo a la pregunta tuya del espacio y del tiempo, que no sé exactamente a qué te referías, pero bueno, lo que voy a ir diciendo es que esta concepción, ¿no?, lo que dice ahí, el espacio es metáfora del tiempo, no podría ser al revés, si no recuerdo mal, dice, ¿no? Como que concebimos el tiempo utilizando muchas veces metáforas espaciales, ¿no? Pero no concebimos el espacio utilizando metáforas temporales, ¿no? Entonces, el uso del símbolo, de la metáfora, de los estratos para hablar del paso del tiempo es un encuentro geológico entre esas dos dimensiones, ¿no? O sea, en el espacio se va acumulando el tiempo por capas que se ven muy claras. Y quizá en la psique, o en qué palabra tan inadecuada, ¿no?, en la sensibilidad de la gente va ocurriendo algo parecido y se van acumulando experiencias que van modificando lo que hubo antes, la interpretación de lo que hubo antes, y preparando el terreno para que se interprete de una manera u otra o se viva de una manera u otra lo que va a pasar después, ¿no? Entonces hay algo de estratos y de ordenamiento y de geología, ¿no?, que funciona ahí, científico. Y también hay algo que es todo lo contrario, y que por mucho que podamos interpretar la vida como estratos y no sé qué, y interpretar el presente a partir del pasado y el psicoanálisis y todo eso, hay algo también que es la esfera tetradimensional, que me encanta esto como metáfora de cualquier cosa, ¿no? Que es así, o sea, que en realidad algo ocurrió antes y algo ocurre después, pero yo ahora puedo reinterpretar, mi infancia me marca para siempre y no sé qué, y eso está en el estrato, en el centro, en el estrato más bajo, tal. Pero me puede pasar algo ahora que haga que cambie mi interpretación de lo que fue mi infancia también. Hay como un constante trasvase de sentido en todos, por eso esa esfera, ¿no? Entonces, esto me parece que es algo de lo que se habla bastante explícitamente en el poema,
Y creo que es lo que a lo que estabas apuntando tú, ¿no? Y que me querías hacer decir algo y ya está, ¿no? Yo siempre pregunto por qué nos pasa esto. Entonces yo tengo muchas preguntas para que tú hagas esto. Vale, O sea, pues todos entonces, contentos. la pregunta, si intento contestar a lo que yo misma, con tu respuesta a lo que yo te he preguntado, es que un músico hace libros en espera, ¿no? Yo creo que decir músico es como creer demasiado en la literalidad de los estratos. O sea, en un estrato donde está el diploma del conservatorio y el currículum de las cosas que he hecho en este sentido y no sé qué, soy músico, pero en realidad no soy ni eso ni nada, ¿no? O sea, soy una sensibilidad, una psique o un desastre que está una esfera tetradimensional llena de cosas que he hecho y que no he hecho y no sé qué. Y esta es una, y no sé, no puedo aislar. Esta idea se me ocurre porque soy músico. No funciona así nunca, creo, sería falso. O sea, puede que haya gente que diga cosas así, ¿no? Yo estudio empresariales y por eso, pero creo que es falso, que en realidad no es así, ¿no? No funciona así. Es más complejo y más bonito y más misterioso que eso. Entonces, no sé, la parte de la música, no sé muy bien qué contestar desde ahí. Pues, tomándote el testigo, la siguiente pregunta para los dos es, y además teniendo en cuenta el casa, identidad, memoria, que ese sí es el orden oficial, no sé cómo lo he dicho antes, pero para mí es interesante preguntaros a ambos, en relación además a estratos, ¿cuánta identidad no es memoria? Sí, claro, es que yo creo que parte de los estratos es un proceso para reconstruir la memoria, y en ese proceso en sí yo creo que ya es memoria. Y yo creo que eso está en el proceso creativo de todos los artistas. Esta es mi impresión. No sé si quieres añadir algo más. No sé. ¿Qué parte de la identidad no es memoria, decías? No sé, es que ¿cómo entendemos la memoria, no? Memoria del futuro también es memoria, ¿no? O sea, deseo... y eso es otro que decía yo antes, ¿no? Que es lo que podría haber ocurrido. Eso es memoria, pero un tipo de memoria distinta de la memoria que se encarga de lo que ocurrió, ¿no? Una especie de memoria ficción, o no sé cómo llamar, ¿no? Memoria virtual. No lo sé, Andrea. Bien, o sea, No, o sea, yo creo que hay algo, lo que sí sé, o creo por lo menos, es que la identidad es algo totalmente movedizo y inasible, ¿no? Y entonces, pongamos lo que pongamos después, o sea, ¿qué parte de la identidad no es X? Me dan ganas de decir todo, porque no hay nada que sea como algo que está quieto ahí en la identidad, o que... Eso es como lo veo yo, ¿no? O como intento verlo, o como creo que mola verlo. En eso había como un fragmento de poema de Pizarnik, que era lo que solía ser. Es imposible pensar en lo que solíamos ser sin traicionar alguna de las dos cosas en cuanto a la identidad o la memoria futura. Me he contestado, ¿verdad? Es que esto lo hago a veces. Pues voy a la siguiente. Hay una parte que dices, que tiene que ver con esto, que en referencia al hijo, que sí que, aunque es un estrato más, es quizá el que yo en la lectura me hace sentir, que hace tomar conciencia del lugar desde el que miramos, que dices que es una memoria, entiendo de él, que todavía no tiene defensas. Y esa me parece una imagen, junto con otra de un escorpión, de levantar piedras, ¿no? que me parece muy interesante, ¿no? O sea, preguntaros eso, ¿cómo surge ese estrato en el que nos defendemos, o cómo lo veis vosotros, y qué hacemos cuando un mini estrato nuestro está ahí a la intemperie, ¿no? Es que yo tampoco sé qué decir. Creo que, o sea, me gusta mucho que digas esa frase de aquí vive una memoria, me lo sé un poco, curiosamente, aquí vive una memoria que todavía no tiene defensas o algo así. Creo que yo no pensaba en el hijo
cuando escribí eso, lo cual no significa que no esté hablando de eso, desde luego, pero sí se me ocurre, o sea, yo no sé lo que significan las cosas que yo escribo, por lo menos no cada cosa, ¿no? Entonces, no sé, esto a mí me funciona como poesía y lo pongo, ya está, ¿no? No hay mucho más. Quiero decir, hay mucho más porque luego lo releo, lo corrijo, no sé qué, si sigue funcionando, sí, no se queda, ¿no? Pero no... a veces se me ocurren explicaciones, casi siempre se me olvidan, luego. A mí lo que se me ocurre ahora con esto no es que, o sea, es que no hablaba del hijo, sino de un estado de... O sea, como que la memoria va creando sus propias defensas y por lo tanto sus propios sesgos o sus manipulaciones o sus mentiras o algo así, y que hay un momento o un lugar, y otra vez está como esa doblez en el que la memoria todavía no tiene esas defensas, o sea, es como memoria del presente un poco, o una memoria tan pura que a lo mejor no podemos relacionarnos con ella, ¿no? O sea, que hace falta interpretarla, hace falta ponerle una capita de algo, suavizar, limar, no limar asperezas, lo contrario, ¿no? Tapar lo excesivamente sensible, lo excesivamente abierto. No sé, se me ocurre eso. Yo creo que ese verso al que haces referencia de Mariano, creo que tiene que ver más con la a lo mejor me equivoco, y por eso quería que contestases tú para ponerlo en contexto un poco, porque yo me había liado un poco con la pregunta de ella. Yo creo que hace referencia a la distancia, o sea, es decir, a la distancia que nosotros ponemos a veces de nuestra propia memoria, y que a veces esa distancia es muy corta y a veces esa distancia puede ser mayor. Y eso conlleva una perspectiva y una visión de las cosas. Y es a lo que hace referencia Mariano, yo creo, cuando habla de que a veces no tiene defensas esa memoria todavía. Y también creo que lo que plantea es cómo nosotros nos desarrollamos conforme recordamos, ¿de acuerdo? Es decir, no somos la misma persona. Por eso el tema de la identidad que has sacado tú antes es frágil. Y creo que todo eso está presente en ese poema. Pues yo por último os quería pedir que contestaseis a la pregunta con la que he empezado, que era que Anne Carson dice, o se pregunta en autobiografía en rojo, que me hace gracia que sea rojo y luego si quieres algo del rojo, pues también, ¿de qué está hecho el tiempo? De experiencias. Yo no quiero, de tiempo. Ya está. Yo ya he hecho pues mil gracias. El rojo. El rojo. El rojo está hecho de rojo. ¿Tienes algo que decir del rojo? Eres tú la que tiene que hablar del rojo. Bueno, es que preguntas a alguien que el rojo, la gente que me conoce sabe que está muy, muy, muy presente en mi obra, pero mucho. Entonces, es verdad que es un color que desde que soy pequeña tengo una relación muy peculiar con él. Pero bueno, para atenerme un poco a lo que es el libro, el rojo, y por la connotación emocional que tiene, lo voy a desligar aquí de las connotaciones que tiene para mí, porque como artista tiene muchísimas más connotaciones, pero claro, no las quiero meter aquí en este libro. Pero tiene que ver con el inicio del poema, con ese deseo germen que está ahí en el centro de todo. Y también tiene que ver, o sea, es como un leitmotiv, ¿de acuerdo? Por eso ese rojo tiene que ver con la parte de las emociones, la parte más lo que pone en movimiento, ¿de acuerdo? Creo que ese es el papel que cumple en este poema. Y no sé si quiero añadir algo más, iba a añadir algo más, pero se me ha olvidado. Pero sí, es un poco esa idea. Entiendo que lees el poema. Que lea el poema. Claro, sí. Vale. Un poco, ¿no? Vale. Un poquito. Pues vamos, ¿me dejas el librito? Estaría bien tener una pantalla, ¿no? Y proyectando las imágenes. Como si así. Dinos la página y... No.
No, quizás está bien también escuchar el poema ahora y luego a lo mejor leerlo y ver las imágenes y ver qué pasa, qué cambia, ¿no? Son dos poemas distintos tal vez. Bueno. Estratos. En el centro de todo hay un deseo que oscila entre caminar contra el viento y quedarse quieto contra el viento. Aquí se aprende a entrar hacia afuera y el arrepentimiento por no haber estudiado geología para poder cuidar algo mejor nuestros amores, para poder creer que cierta lucidez, la exuberancia del pasado, los altos ideales se oponen a la vida. El espacio es metáfora del tiempo. No podría ser al revés. Ya nunca escucho música porque desde mis ventanas no se ven árboles. Esta clase de explicaciones se impone desde la siguiente capa, junto a la demanda de un poco más. Algunas frutas nos cuidan, nos avisan con su olor de si podemos o no comerlas. Pero aquí vive una memoria que todavía no tiene defensas. Más arriba están todas las frustraciones, los abismos infantiles, las experiencias que nos comprometen para siempre con el deseo de gustar, que nos dejaron poblados de fantasmas, casi en la superficie. Desde aquí eres tu cuerpo, enemigo para siempre, y ahora estás en la fila, angustiado porque le toca a tu cuerpo. Sus abismos, toda su vida es una fantasía nuestra y toda nuestra vida es una fantasía suya. ¿Dónde se produce este intercambio? En el siguiente estrato, aquí sobre una página o aquí en la habitación de al lado, mientras él duerme después de preguntar si cuando estemos muertos podremos mover los párpados, o en cualquier otra cosa concreta que sirva para reunir lo disperso, como el recuerdo de una música compartida y revivida a través de la edad, como un buen viaje astral o el recuerdo de un antiguo temor. Pero aquí, donde están la piel y el viento y los árboles, no se puede saber nada. Horas de observación y charlas a lo largo de años y no puedo saber ni de lejos cómo piensa, cómo siente. Solo sé que tengo que levantar todas las piedras del mundo para que vea que nunca hay escorpiones debajo de las piedras y que me piquen a mí, con alegría. Saltamos desde el ombligo, un dolor lento y cadencioso para investigar otra gravedad, la caída hacia arriba. Aquí es donde se piensa que se piensa, donde se segrega la lentitud y se confunden las necesidades y los deseos. Es el espacio de la sexualidad interesada, del arte comprometido, de la procreación. El resto es juego. Como aquí al lado, juegan lo superfluo y lo esencial, las reglas del comercio entre la regla y la excepción. Investigo, pero no puedo saber nada. Ya estoy en el estrato superior de las miradas y los gestos, materiales que empleo en un esfuerzo por ser lo que no soy. Yo en realidad estoy loco, salvo por la infinita potencia de los vínculos, de un vínculo. Tú eres esta época, todas las épocas. Descifro cualquier pasado desde la habitación del vínculo. No somos todo el tiempo, somos de manera intermitente. Eso no se aprende tan rápido. Uno se sienta en una silla que se tambalea, parece que va a caer, hay un instante de distancia infinita y luego se recupera el equilibrio. Pero no siempre. En algunos casos uno se queda pegado a una visión exagerada de lo que no le gusta, como en los malos viajes lisérgicos, o de lo que sí, como cuando escuchábamos música y asociábamos el movimiento ascendente con la espiritualidad, sin captar la infinita potencia del fondo, de todo lo que está abajo, y llegábamos a una verdad a través de un error. El que se quema no sabe nada del fuego. Eso es la música, sentir el movimiento de las hojas y sentirse avanzando hacia el centro del viento, un ritmo, un lenguaje sin código. Toda la sexualidad que me interesa es infantil. Gracias.